Vamos a dar inicio a la charla de calificación de salas limpias. Mi nombre es Ricardo Giraldo, soy de la empresa Corval. Bueno, empezamos. Antes de hablar sobre lo que es la calificación de la sala limpia en sí misma, comentar un poco de ella. De acuerdo a la normativa de buenas prácticas de manufactura, las salas limpias tienen que tener requerimientos, tienen que cumplir requisitos. Entre ellos, por ejemplo, que tenga acabados sanitarios, que sea de fácil limpieza, que las luminarias estén a ras del techo, de tal forma que puedan ser limpiadas sin ningún problema. Tenemos que tener dentro del diseño de la sala limpia inyectores de aire y tenemos que tener retorno de aire cerca al piso con la finalidad que el aire ingresa, desplaza las partículas que se va generando durante el proceso de producción y es retirado. Hay casos en que en el proceso de manufactura nosotros vamos a generar polución, por ejemplo, un área de polvos, un área de tabletas, un área de cápsulas, se genera polución. Entonces, las buenas prácticas de manufactura lo que señala es que tenemos que utilizar extractores localizados. Extractores localizados, ¿para qué? Para controlar la polución en la zona. Y de tal manera que la sala limpia no no se sature su sistema CHEVAC, no se vaya a saturar del polvo que este lleve y nos baje la vida media de nuestros filtros. Veamos lo siguiente, una sala limpia tiene dos fuentes de contaminación, dos fuentes de contaminación, una fuente de origen externo y una fuente de origen interno. La fuente de origen externo está relacionado lo que hay en el ambiente, lo que hay en el ambiente. De pronto ustedes alguna vez han visto en casa o algunas instalaciones, cuando entra un rayo solar por algún agujerío, se cuela dentro de la casa, observan un haz de luz lleno de partículas, y observan muchas partículas. Esto lo llamaron el efecto pinda. Estas partículas que se ven, lo vemos debido a que el rayo del haz de luz del sol nos permite verlo. Y en realidad, sí, todo el ambiente tiene partículas, como lo vemos en ese pequeño espacio. Entonces, el medio ambiente tiene contaminación. Contaminaciones como partículas, contaminaciones como bacterias, virus, contaminaciones, restos de insectos, restos de hojas secas, de vegetales secos. Habrá mucha contaminación. Entonces, lo que tenemos que hacer es el aire tratarlo mediante todo un sistema de filtración antes de ingresar a la sala limpia. Entonces, con una unidad manejadora de aire, con todo un sistema de inyección de aire, de retorno de aire, vamos a lograr que la contaminación del medio externo, del medio ambiente, sea retirada. Pero también hay contaminación en el medio interno. ¿Qué contaminaciones tenemos en el medio interno? Por ejemplo, dentro de la sala limpia se generan contaminaciones. Por ejemplo, las maquinarias, cuando funcionan, se van desgastando, liberan partículas. Los materiales que ingresamos para trabajar generan partículas. El personal genera partículas. Entonces, las personas liberan partículas a través de la piel. Cada semana las células que están en la superficie de la piel se van desprendiendo en todo el cuerpo. Entonces, podemos apreciar un poco de que también en el rostro, o sea, a veces se llena de células muertas y las chicas van y se hacen su peeling para eliminar estas células muertas. Bueno, hay caballeros que también lo hacen, entonces, que son pocos por ahora. Entonces, vemos de que sí, que las personas liberan partículas. Y obviamente estas partículas son materia orgánica y la materia orgánica es alimento de bacterias. Entonces, tenemos que cumplir un higiene pulcro en el personal que trabaja en sala limpia. Entonces, tenemos la contaminación externa, tenemos la contaminación de origen interno. Contaminación externa, contaminación del medio ambiente, de partículas, contaminantes, bacterias, etc. Y tenemos la contaminación interna, que puede ser originado por las maquinarias, originado por los materiales que ingresan para trabajar, originado por el personal que está trabajando. Entonces, una sala limpia tiene que estar diseñado, tiene que trabajar para, por un lado, ingresar aire limpio y por otro lado, controlar las partículas, la contaminación que se genere internamente. Y para eso, pues, tenemos que tener los inyectores arriba del techo, los retornos en la parte inferior, para que pueda haber un arrastre, las renovaciones de aire por hora,
ayudarán también a que se elimine las partículas que se van generando en el proceso. En esta imagen tenemos, es una sala limpia, no está sin techo, es una imagen, una sala limpia sin techo, y en la parte superior pueden ver una caja que viene a ser la unidad manejadora de aire. Dentro de esta unidad manejadora de aire tendremos los filtros, tendremos los sistemas de calentamiento, sistema de enfriamiento, el ventilador que impulsa el aire, tendremos todos los componentes que nos van a permitir purificar el aire del ambiente. Tenemos estos ductos de color rosado, estos ductos llevan el aire a la sala limpia y por estos ductos regresan. Entonces estos ductos de retorno tendrán que venir desde la parte inferior, desde la parte, se recomienda 15 centímetros arriba del piso, los ductos de retorno. Tenemos esta caja que veíamos en la diapositiva anterior, más pequeña, que luego más grande. En esta caja van todos los componentes que se utilizan para filtrar el aire y para acondicionar el aire. Tiene puertas para hacerle el cambio de filtros, hacerle el mantenimiento, tiene rejillas de inyección de aire. Vamos a ver otra diapositiva donde vemos la parte interna de una unidad manejadora de aire. ¿Qué tendremos? Estos filtros Maya, lo que hacen es retener la contaminación grosera. Si ustedes ven una unidad manejadora de aire que generalmente están en los techos de las plantas, observarán que estos filtros, toda la contaminación que van reteniendo, inclusive hasta encontrarán plumas de llaves pegadas, restos de vegetales y mucha polución. Estos filtros es importante, hay que lavarlo constantemente, porque es la primera barrera. Si estos filtros se colmatan, empezarán a dejar pasar a la polución hacia los siguientes niveles de filtración. Tenemos este filtro primario, van a ser filtros que van a retener partículas, se recomienda cambiarlo también frecuentemente. Luego tenemos un siguiente filtro que es de 65% de eficiencia, y luego tenemos un sistema de enfriamiento. ¿Para qué nos sirve este sistema de enfriamiento? El sistema de enfriamiento permite que el vapor de agua que llegue al medio ambiente se condense. Luego tenemos el sistema de la unidad de calentamiento de aire, que va a llevar a temperaturas de trabajo, es decir, 21 grados más menos 2 grados centígrados, que es la temperatura de trabajo para el personal. Entonces, primero enfriamos el aire y luego lo calentamos a temperatura de confort del personal. Tenemos un ventilador que va a impulsar el aire. Acá tenemos un filtro final de 95%. Nuestra unidad manejadora de aire. Desde un filtro tipo Maya, un filtro primario, un filtro secundario, unidad de calentamiento, unidad de enfriamiento, unidad de calentamiento, un ventilador y un filtro final. Digamos, en la buena práctica de manufactura se habla de dos tipos de sistemas HVAC en las salas limpias para recircular el aire. Tenemos dos tipos, recirculación de aire o un sistema por recirculación y un sistema pérdida. ¿En qué consiste el sistema por recirculación? El sistema por recirculación que va a permitir que alrededor del 80% del aire se recupere y se vuelva a utilizar. Esto con la finalidad de ahorrar energía para acondicionar todo este sistema de climatización. Va a depender mucho en qué ciudad estemos. Por ejemplo, en la ciudad de Lima es una ciudad húmeda, que generalmente estamos en 70-80% de humedad. En épocas de invierno llegamos hasta 100% en horas de la mañana, y en épocas de verano estamos alrededor de 65-75%. Estas son las humedades oscilantes en la ciudad de Lima. Sin embargo, por ejemplo, tenemos la ciudad de Arequipa, la ciudad de La Paz, donde la humedad es baja. Ahí podemos hablar de humedades de 20-25% de humedad, que es baja, que muchas veces las humedades bajas afectan los procesos de envasado de polvos. Entonces, en casos de humedades bajas, por ejemplo, tendremos que adicionar a nuestra unidad manejadora de aire humidificadores, y en el caso de ciudades de mucha humedad tendremos que adicionarle deshumedecedores. En el caso de, por ejemplo, productos higroscópicos, como sales efervescentes, que necesitamos tener humedades de 30%. Bueno, acá tenemos una imagen de un sistema por recirculación. El aire es tratado, el aire, y se va hacia la sala de fabricación. Luego tenemos el retorno que está cerca al piso, y les comentaba que lo recomendable era poner 15 centímetros sobre el piso y regresa. Entonces, tenemos en esta imagen un sistema por recirculación y un 20% aproximadamente de aire nuevo que ingresa y alrededor de 80% que se recupera. Importante señalar, cuando utilizamos una sala limpia por recirculación, de acuerdo a las buenas prácticas,
Si es que esta sala limpia trabaja varios productos, y es un multiproducto, tenemos que poner filtro EPAS terminales a esta altura del techo de la sala. Filtro EPAS terminales. Y estos filtros EPAS terminales tendremos que hacerle pruebas de integridad de filtro. Si es una sala limpia, monoproducto, es decir, fabricamos solo un producto, no tendríamos que poner filtros EPAS terminales. ¿Cuándo más no será necesario poner filtros EPAS terminales? Por ejemplo, si es una sala cuyo sistema es a pérdida, es decir, el 100% de aire que ingresa es el 100% de aire que sale, entonces también podemos obviar el filtro EPA terminal. Entonces, ¿en qué caso utilizamos filtro EPA terminal? Si nuestra sala es por circulación, y utilizamos filtro EPA terminales para productos no estériles. Y en el caso de productos estériles, efectivamente, tenemos que usar filtro EPA terminales, ya sea por circulación, ya sea a pérdida, porque necesitamos tener una clasificación mucho mayor de la sala. Veamos las siguientes diapositivas. En la siguiente diapositiva tenemos la imagen de un filtro EPA. Filtros EPA son los filtros más costosos que tenemos en una unidad manejadora de aire. Estos filtros EPA tenemos que protegerlos. ¿Cómo protegemos a los filtros EPA? Realizando un mantenimiento preventivo óptimo. ¿Cuánto es óptimo? Va a depender de cada planta. Si tenemos plantas que trabajan un solo turno o 5 veces a la semana, será diferente a una planta que trabaja a las 24 horas en 3 turnos, los 6 o 7 días de la semana y solo para cuando tiene un mantenimiento preventivo. Entonces, va a depender del uso, va a depender del ambiente. Si el lugar donde se encuentra la planta es un lugar donde hay mucha contaminación, mucha polución, entonces el mantenimiento preventivo va a tener que ser mucho más frecuente que en otra. Entonces, esto lo tienen que evaluar caso por caso. Personalmente, donde he trabajado, los filtros Mayer los lavamos a la semana 2, 3 veces, los filtros primarios los cambiamos cada semana, en otro caso cada 15 días, los filtros secundarios los cambiamos cada 3 meses, y los filtros primarios cada año, entre 6 meses a un año. Entonces, va a depender mucho de la planta donde estén trabajando, la rigurosidad del mantenimiento preventivo y el cambio de filtro EPA va a depender de ello. Los filtros EPA retienen partículas hasta de 0,3 micras. Ustedes pueden ver en esta imagen unas láminas, y estas láminas son láminas de aluminio, y también tienen el filtro que es el que está en color blanco y presentan pliegues. Entonces, estos filtros EPA tienen una presión máxima de trabajo, tienen un caudal máximo de trabajo. Cuando se instalan los filtros, y en los filtros, o sea, desde diseño, los filtros ponen el número de filtros necesario para el caudal necesario de la sala. Entonces, estos filtros tienen que estar regulados para recibir un caudal que no pase su presión o caudal máximo de trabajo. Mucho cuidado, porque ¿qué pasaría si es que usted le pone más caudal, más presión de la que el filtro está especificado? Estas láminas de aluminio empiezan a desplazarse por la presión. Se desplazan y se forma una especie ovalada en el filtro. Entonces, eso que determina que él ha trabajado mayor a su presión de trabajo. ¿Y qué ocurre? Que el filtro se daña. Le haces una prueba de integridad de filtro, y el filtro no cumplirá la test de integridad porque se ha dañado y habrá que cambiar el filtro. Se recomienda que estos filtros tengan una protección para evitar algún daño en el momento de hacer limpiezas, por ejemplo. Las buenas prácticas de manufactura, en el reporte técnico número 961 de la Organización Mundial de la Salud del año 2011, nos indica este cuadrito que dice que las condiciones ambientales en una sala limpia tienen que tener 3 niveles de protección. Protección para el producto, protección para el personal, protección para el medio ambiente. Entonces tenemos protección del producto, es evitar la contaminación del producto, evitar la contaminación cruzada, la temperatura, la humedad. Habrá productos termolables, habrá productos higroscópicos. Entonces tenemos que proteger al producto. Al personal, prevención contra polvo, protección contra humos y confort, temperatura y humedad y confort. Al medio ambiente tenemos que protegerlo, como por ejemplo descarga de polvo, descarga de humo, descarga de fuentes. En el caso de protección ambiental, cuando se instalan unas unidades que se llaman blocking backup, que son unos sistemas de filtración de polvo, donde llega la polución, este sistema lo que hace es
mediante unos filtros EPA circulares, tienen un sistema de vibración cada minuto, cada 3 minutos, dependiendo cómo lo programe, retiene el polvo, hace una vibración y el polvo cae un recipiente especial donde van retirando los contaminantes y luego estos contaminantes son dispuestos de acuerdo ya a un procedimiento, dependiendo del caso del contaminante que tienen. Y bueno, y lo que pide las buenas prácticas, que todos estos niveles de protección estén calificados, estén validados. Para diseñar salas limpias, sistemas, las unidades manejadoras de aire, todo el sistema de filtración, hay recomendaciones, hay guías para realizarlo. También la buena práctica de manufactura te dan pautas, lo mínimo que tienes que cumplir. Hay referencia, por ejemplo, en el anexo 5 de la OMS del reporte técnico 961 del 2011, va a dar pautas para diseño, construcción, calificación de salas limpias. La ISO 14644 tiene tres guías, la ISO 14644-1, donde te va a dar la metodología para realizar la clasificación de la sala mediante recuento de partículas no viables. Tenemos la ISO 14644-2, donde habla de la frecuencia de hacer el testeo, la 3, donde están los métodos, te indican los métodos para realizar cada uno de los ensayos, como por ejemplo renovación de aire por hora, por ejemplo test de integridad de filtro, etc. Tenemos la ISO 14644-4, la guión 4 nos habla sobre el diseño de la sala limpia. Entonces así tenemos hasta la ISO 14644-7, donde nos van a dar pautas para una sala limpia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ISO es referencial. Finalmente, si hay una contraposición con las buenas prácticas, al final tenemos que seguir lo que indica las buenas prácticas de manufactura. Entonces, ¿cuáles son los niveles de cumplimiento en temas regulatorios? Vamos a cumplir primero lo que diga la buena práctica de manufactura. Si en las buenas prácticas de manufactura nos indica realizar estas actividades, pero no nos dan el cómo, que generalmente se ocurre, no nos dicen cómo hacerlo, tenemos que recurrir a normas estándares. En este caso podemos recurrir a la ISO 14644 para coger la metodología. Digamos, en el Perú tenemos una resolución ministerial emitida por el Ministerio de Trabajo del año 2008, donde nos van a indicar cuánto es el nivel de iluminación por área de trabajo. Por ejemplo, en un área de trabajo es utilizar 500 lux de iluminación, y en el caso que en la zona de trabajo vamos a realizar inspección, en ese caso vamos a necesitar 850 lux. Mayores de 1000 lux no se recomienda porque genera incomodidad al personal, mucha iluminación. Pero 850 lux vamos bien. Y en la calificación de la sala tendremos que probar. En este caso, sobre iluminación, al ser una resolución del Ministerio de Trabajo de Perú, tenemos que cumplirlo. O sea, acá no hay de que no, que mira que hay otra normativa internacional, que me dice diferente, no. O sea, siempre las normas nacionales van a estar sobre cualquier otra norma internacional. ¿Y cómo realizamos la calificación de la sala limpia? ¿Cómo realizamos? Tenemos el modelo B de las validaciones. Este modelo B de las validaciones fue propuesto por la International Society of Pharmaceutical Engineering en las guías Baselite que publicaron al inicio del año 2000. En estas guías Baselite, ¿qué buscan? Dar herramientas a la industria farmacéutica para terminar con éxito sus calificaciones, sus validaciones. Entonces, ¿qué decían ellos? Para que tú termines bien tus calificaciones, pongas a andar tu planta, tienes que trabajar en la parte de proyecto y no tener sorpresas en la parte de calificación. Entonces, ¿qué nos recomiendan? Primero, realizar un plan maestro de validación, elaborar requerimientos de usuario. Los requerimientos de usuario son lo que el usuario requiere para realizar su trabajo. En requerimiento de usuario van la parte normativa, lo que tenemos de acuerdo a las recomendaciones, de acuerdo a lo que señalan las buenas prácticas de manufactura, la parte mandatoria, de acuerdo a las recomendaciones, de acuerdo a las políticas de la compañía, tenemos que elaborar un requerimiento, una lista de requisitos. A partir de esta lista de requisitos, se elaboran las especificaciones funcionales y las especificaciones técnicas. En el año 2006, la International Community Organization publicó la guía de análisis de riesgos, ICH-9, donde da pautas para hacer análisis de riesgos en diferentes procesos del sector farmacéutico, y entre ellos en el proceso de calificaciones y validación, el año 2006.
En el año 2011, la FDA publica una guía publica o actualiza la guía de calificaciones y validaciones, donde señala utilizar el análisis de riesgo para hacer este proceso. Y en el año 2015, la Comunidad Europea emite el anexo 15 sobre calificaciones y validaciones, donde también señala que utilicemos análisis de riesgos en los procesos de calificaciones y validación. En el año 2018, en el Perú, la Autoridad Sanitaria publica en la normativa de buenas prácticas utilizar también el análisis de riesgos, entre otros en calificaciones y validación. A pesar que nos dan plazos para implementarlo, yo recomiendo utilizarlo ya, porque los plazos no serán para todos los puntos, serán para unos pocos puntos. Entonces tenemos requerimiento de usuario, especificaciones funcionales, especificaciones técnicas, análisis de riesgos. Ustedes observan que las flechas van y vienen en este nivel. Y el análisis de riesgo se va realizando conforme ello ocurre. Entonces, nosotros tenemos requerimiento de usuario, elaboramos las especificaciones funcionales, especificaciones técnicas, hacemos análisis de riesgos. En el análisis de riesgo detectamos riesgos potenciales, riesgo que algo falle cuando implementemos, y podemos ir modificando y estableciendo medidas para eliminar los riesgos altos, los riesgos no aceptables, ya sea en especificaciones funcionales, ya sea en especificaciones técnicas. Luego hacemos la parte de desarrollo, la construcción del sistema, de la sala limpia y todo su sistema de ventilación. Pasamos a realizar la calificación de instalación. Pero antes de la calificación de instalación, la OMS, la BPM, señala que tenemos que hacer la calificación de diseño. ¿En qué nivel hacemos la calificación de diseño? En este nivel. La calificación de diseño no es otra cosa que las especificaciones funcionales del proyecto, las especificaciones técnicas del proyecto atiendan los requerimientos de usuario. ¿Ok? Entonces haremos una lista, un checklist de todos los requerimientos de usuario y al costado habrá una columna donde vamos poniendo un check de que cumplimos de esta manera. Haremos una referencia y finalmente emitiremos un reporte de que las especificaciones funcionales y las especificaciones técnicas atienden los requisitos establecidos en el requerimiento de usuario. Y luego de ello se construye la sala limpia, se instala todos los sistemas HVAC, la tubería, etc. Y llega el momento de hacer la calificación de instalación. ¿Qué vamos a hacer en la calificación de instalación? Por definición, es una verificación documentaria de que el equipo sistema instalado o modificado cumple con el diseño aprobado, la recomendación de manufactura y los requerimientos de usuario. Entonces, en esta calificación de instalación, ¿qué vamos a hacer? En este nivel revisamos los planos. Tendremos los planos de ingeniería, los planes que se han elaborado, por ejemplo, los planos de distribución de ductos, los planos de instalación del sistema HVAC, los planos de ubicación de los inyectores de aire, de los retornos de aire, los planos de eléctricos, neumáticos, de servicios. Tendremos muchos planos. Entonces, todos estos planos tenemos que verificar que estén correctos. Cogemos al plano, cogemos un plumón fosforescente, por ejemplo, verde o amarillo, cogemos y empezamos a marcar conforme vamos yendo a las instalaciones a hacer la verificación. Y este plano, si hay algo que no coincide, el físico versus el plano, lo marcamos con un plumón color rosado o color anaranjado, que nos indicará que no corresponde. Y se levantará un desvío a esta prueba, y este desvío tendrá que ser levantado antes de cerrar la calificación de instalación. ¿Qué más verificaremos? Verificaremos, por ejemplo, que todos los instrumentos de apoyo crítico estén calibrados, como por ejemplo los sensores de humedad, los sensores de temperatura, que van a controlar la unidad manejadora de aire. Los sensores de caudales, sensores de presiones diferenciales, tendrá que estar calibrado. Hay que tener en cuenta, sobre todo en el caso de salas que trabajan productos de baja humedad. El sensor de humedad generalmente tiende a tener una deriva alta, no es como un sensor de temperatura que es más estable. Los sensores de humedad tienden a ir descalibrándose, es decir, desajustándose. Entonces tenemos que tener un plan, tenemos que tenerlo calibrado y estarlo constantemente calibrando, entonces, o verificando, perdón, porque esto no se va a poder retirar de la sala, hay que verificarlo y hacer su cambio cuando corresponde.
En la calificación de instalación también vemos lo que es revisión documentaria, que toda la documentación técnica de cada uno de los componentes de nuestra sala limpia, de nuestra unidad manejadora de aire, del sistema de distribución, de extracción, tiene que estar disponible. Si utilizamos softwares para controlar, para parametrizar los parámetros de trabajo de la unidad manejadora de aire, estos softwares tendrán que cumplir requerimientos FR parte 11 y tendrán que estar validados, tendrán que estar monitoreados, tenemos que ver todo ello. Nuestros documentos, nuestros manuales tendrán que estar en idioma español o en su defecto en inglés. El inglés es un idioma que lo manejan muchas personas, entonces es más sencillo. No podemos tener en otros idiomas, por ejemplo, italiano, alemán, chino, japonés, etc. No trabajar con manuales de sus idiomas. Y eso tiene que estar claramente establecido al momento que contratamos el servicio o la compra, el servicio de compra e instalación de los sistemas. Tiene que indicar que toda documentación esté en español o como mínimo en inglés. Luego pasamos a la calificación de operación. Es una demostración documentaria que todo el sistema funciona bien, hace lo que tiene que hacer. Si tiene alarmas, las alarmas tendrán que funcionar correctamente y tendrán que ser verificadas previamente. Tendrá que cumplir con los caudales que dice cumplir. Entonces acá tenemos que verificar que el equipo opere de acuerdo a lo que esté establecido. Y para ello, cuando hacemos nuestra calificación de instalación o operación, tenemos que elaborar protocolos en el que señale cada una de las pruebas que vamos a realizar. La calificación de salas limpias, estos puntos están señalados en el reporte técnico 961 2011 de la OMS, donde nos indica que las etapas de la calificación del sistema HVAC deben incluir calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de operación, calificación de desempeño. El manual de buenas prácticas de la autoridad sanitaria de Perú señala lo mismo. Los parámetros críticos y no críticos deben determinarse por medio de un análisis de riesgo. Mediante un análisis de riesgo, ¿qué vamos a hacer? Enfocarnos en la calificación en las cosas más importantes para nuestro proceso, para la calidad de los productos, para la seguridad. Entonces, nos enfocamos en ello. El análisis de riesgo sirve para enfocarnos en las cosas más importantes y no invertir tiempo, no invertir recursos en las cosas que no generan valor. Pareto decía de que del 100% de actividades, 20% son vitales y 80% son triviales. Entonces, análisis de riesgo lo que busca es enfocarnos en este 20% de las actividades vitales, las actividades más importantes para nuestro proceso, para nuestro producto y para la seguridad. Entonces, hay que seguir una metodología, ICHQ9 lo podemos encontrar en internet de forma libre, donde nos va a indicar la metodología de trabajo para análisis de riesgo. La PDA, la Parental Data Association, también tiene guías para hacer análisis de riesgos. La International Society for Pharmaceutical Engineering también tiene guías para hacer análisis de riesgo. Podemos recurrir a toda esta información y seguir. El personal que hace análisis de riesgo tiene que estar capacitado en hacer análisis de riesgo. Aparte de estar capacitado, estar entrenado. La forma como aprender es haciendo. No hay otra forma como aprender. Haciendo el análisis de riesgo. Cualquier parámetro que pueda afectar la calidad del producto farmacéutico o componente de impacto directo debe considerarse como crítico. La OMS señala diversas pruebas que se pueden realizar en una sala limpia, como por ejemplo temperatura, humedad relativa, suministro de aire por cada difusor, cantidad de aire de retorno, de escape, cambio de aires en la sala. Entonces vamos viendo. Otras pruebas, presiones de la sala para evitar mix-up, patrones de flujos de aire de la sala, velocidad de flujos unidireccionales. Este de acá aplica para, por ejemplo, en zonas de pesadas, en zonas de muestreo, de materia prima, tenemos que tener flujos unidireccionales por protección del personal. Luego tenemos velocidades del sistema de contención, prueba de integridad de filtro EPA, importantísimo la prueba de integridad de filtro EPA, que tenemos que verificar que el filtro EPA en la superficie no haya fugas, en las uniones entre filtro y ducto no haya fugas. El recuento de partículas en la sala, para clasificar la sala,
si es clase A, B, C, D, o si tenemos la clasificación ISO, si es ISO 5, si es ISO 7, si es ISO 8, o es ISO 9, estudios de recuperación, recuentos microbiológicos, operación de desempolvado, sistema de advertencia, de alarmas y correcto. Estos son, menciona la OMS esta lista de pruebas. Para calificar la sala limpia vamos a necesitar equipamientos, como por ejemplo contadores de partículas, como por ejemplo fotómetros para hacer test de integridad de filtro, generadores de aerosol para hacer la prueba de integridad de filtro. Necesitaremos manómetros de presión diferencial, necesitaremos sonómetros, necesitaremos luxómetros, anemómetros, etc. Entonces habrá muchos equipamientos que vamos a requerir para realizar las pruebas de calificación. Importante, todos estos instrumentos tienen que estar calibrados. Y la calibración tiene que estar dentro del rango de trabajo en el que están operando. Para clasificar la sala limpia, la prueba de recuento de partículas nos va a ayudar. Con la prueba de recuento de partículas vamos a lograr clasificar la sala. Si es clase A, si es clase B, clase C, clase D, entonces vamos a utilizar esta prueba para indicar si cumple o no. Las pruebas de recuento de partículas se hacen en reposo, o también llamado ASRES en inglés, o en operación, que es en operation. Entonces, en ASRES, ¿qué buscamos cuando hacemos los ensayos ASRES o en reposo? Es ver de que la sala cumple con los requerimientos antes de empezar a operar. Y luego vemos que la sala cumple especificaciones en operación. Es decir, cuando estamos operando, cuando está el personal, cuando están los materiales de proceso, las maquinarias funcionando. Entonces, el sistema tiene que ser capaz de arrastrar la contaminación, se va creando, arrastrar la contaminación y cumplir con las especificaciones. La buena práctica de manufactura señala, en el caso de productos sólidos, donde hay polución del producto, no aplica esta prueba de operación. Porque vamos a apuntar al polvo de la materia prima, entonces no va a tener mucho sentido. En los casos de líquidos, en el caso de cremas, ahí se aplicará. Entonces tenemos, número de partículas es un indicador que el área no está limpia. Si encontramos partículas altas, el área no estará limpia. Las partículas que flotan en el ambiente son empleadas como transporte por los contaminantes de origen microbiano. Las partículas de 5 micras son las favoritas para las bacterias. Las bacterias no vuelan, las bacterias no vuelan. Entonces, las bacterias lo que hacen es se posan sobre partículas y empiezan a desplazarse junto con la partícula. Y esto lo podemos evidenciar si ponemos placas con agar o medios de cultivo para en las zonas de la sala limpia, estas partículas van a caer sobre la placa y las bacterias van a formar colonias. Luego de un proceso de incubación, la podemos visualizar como vemos aquí en esta placa. La ISO 14644-1, la del 2015, nos indica un cuadro el número de locaciones para realizar el recuento de partículas no pillables. El número de locaciones va a estar dado por el área de la sala limpia. Por ejemplo, si tenemos un área de 10 metros cuadrados, el número de locaciones será 5. Si tenemos 24 metros cuadrados, el número de locaciones será 6. Entonces, me preguntaba, me dice, Ricardo, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo una sala de 16 metros cuadrados? ¿Cuánto utilizo? ¿Utilizo 5 o utilizo 6 locaciones? Entonces, en ese caso, vayámonos al peor caso. Vamos con 6. Mi recomendación es, si tienes un área mayor al que señala, te vas al siguiente nivel. Y al final, si tenemos una sala que es mayor de 1000 metros cuadrados, aplicaremos esta fórmula para determinar cuántas locaciones vamos a realizar durante la clasificación. Luego que hemos realizado el recuento de partículas, vamos a compararlo contra criterios de aceptación. Con criterios de aceptación. Las buenas prácticas de manufactura nos dan especificaciones en reposo y nos dan especificaciones en operación. Entonces, en reposo y en operación. Vemos de que las especificaciones están dadas de 0,5 a 5 micras y de 5 micras. Entonces, de acuerdo a esta especificación, verificaremos que nuestra sala está cumpliendo en reposo y luego realizaremos en operación. Hay diferentes equipos para realizar recuento de partículas.
Vamos a utilizar un equipo que esté calibrado y tenemos que tener voucher donde se registre este recuento, que evidencie que la prueba está siendo conforme. Mi recomendación es, si tienen impresoras térmicas, de papel térmico, saquen una copia, firmen tanto el original como la copia, la firma, y lo anexan a su reporte. Los papeles, las cintas de impresión térmica, con el tiempo se va borrando. Entonces, no vaya a ser que en una auditoría de aquí a 2 o 3 años le piden este reporte y no se pueda visualizar la evidencia. Entonces, estará la fotocopia firmada que sí tendrá la evidencia. Tenemos otra prueba, que son las pruebas de diferencial de aire. La buena práctica de manufactura señala textualmente que tenemos que monitorear constantemente las presiones diferenciales, porque van a evitar el mix-up. Hay una medida de prevención de contaminación cruzada. Hay 2 pilares de las buenas prácticas de manufactura, que es no confusión, no contaminación. Entonces, las presiones diferenciales van por el camino de contaminación cruzada. Entonces, vamos por el camino de contaminación. Tenemos áreas de líquidos, tenemos áreas de sólidos. Acá tenemos un diagrama de la presión diferencial. Cuando es un área de líquidos, la presión diferencial va a ser positiva. En un área de líquidos estériles, ¿qué buscamos en un área de líquidos estéril? Evitamos la contaminación de la sala para proteger a nuestro producto. Entonces, al tener presión positiva, ¿qué logramos? De que de zonas de menor clasificación, evitamos que de zonas de menor clasificación vayan contaminantes a nuestra zona de trabajo, a nuestra zona de mayor clasificación. Pero ¿qué ocurre en un área de productos sólidos no estériles? Por ejemplo, tabletas, polvos, cápsulas. ¿Qué ocurre? En un área de productos no estériles de polvos, donde hay polución, lo que tenemos que evitar es que el polvo salga de la sala. Entonces, la sala será presión negativa. Presión negativa. La pregunta para ustedes es, si yo tengo para productos líquidos estériles, presión positiva, y tengo para productos sólidos, presión negativa, ¿qué hago cuando tengo polvos estériles? Por ejemplo, polvos de penicilina, polvo de cefalosporinas, cefaclor, etc. Queremos. Entonces, en ese caso, lo que se hace es, se fusionan ambos conceptos. Tomamos tanto presión positiva como presión negativa. Para eso tendremos que poner un número mayor de esclusas que van a ayudar a proteger ambos. Evitar que salga la polución y a la vez evitar que ingresen contaminantes. Para medir la presión diferencial vamos a utilizar equipamiento de manómetro de presión diferencial. Lo que hacemos es, estos manómetros tienen dos puntos de ingreso, un punto de ingreso negativo y un punto de ingreso positivo. Se utilizan mangueras, una manguera va hacia una sala y la otra manguera va al ambiente que está después de la puerta, a la esclusa, por ejemplo. Entonces, vemos cuánto es la diferencia de presión. La buena práctica señala trabajar entre 15 y 20. Trabajar presiones diferenciales mayores, si bien es cierto, podemos decir sí, está mejor, pero hay que tener cuidado de que cuando hay presiones diferenciales muy altas, la puerta se va a cerrar muy fuerte. Y al momento de abrir, tenemos que ejercer mayor fuerza. Y muchas veces malogramos las chapas, las perillas de apertura de puerta, los malogramos porque tenemos que hacer mayor esfuerzo en abrir las puertas. Entonces, hay que buscar el punto óptimo para, por un lado, cumplir la especificación y por otro lado, no dañar las perillas de las puertas. Aquí tenemos una sala, producto de manufactura de líquidos, donde vemos que tenemos 3 esclusas, esclusa personal 1, esclusa personal 2, esclusa personal 3, y toda la presión diferencial es hacia afuera. También para el caso de ingreso de materiales. Las esclusas de ingreso de material también tenemos la presión diferencial positiva, todo va a ir hacia afuera. Otra prueba que realizamos importante para poder cumplir con nuestra clasificación de la sala es el cálculo de renovaciones de aire por hora. ¿Qué significa esta prueba? Por ejemplo, si medimos el volumen de la sala, ancho, por largo o por alto, tenemos que ver cuántas veces en una hora he inyectado el volumen de la sala. Por ejemplo, este ambiente donde yo me encuentro en este momento mide 20 metros cúbicos.
Entonces, en una hora, ¿cuántas veces habrá habido intercambio de estos 20 metros cúbicos? Si estamos en una zona clase B o A, clase B generalmente, está la limpia clase A es en flujos laminares. En clase B se recomienda poner 60 renovaciones de aire por hora como mínimo. Entonces, si esta sala donde yo estoy, que mide 20 metros cúbicos, y en una hora necesito 60 renovaciones, es decir, tendré que inyectar aire que sea capaz, caudal determinado, que en una hora se renueve estos 20 metros cúbicos de aire. Voy a multiplicarlo por 60 minutos. Este valor tenemos que compararlo con el valor que se está inyectando. Las renovaciones de aire por hora, como determinamos, medimos el caudal en cada uno de los puntos de ingreso. Cuando hacemos la primera calificación de instalación de una sala limpia, estos reportes tenemos que guardarlos. Tenemos que borrar todos estos reportes. ¿Y qué pasa? Va a pasar 3 años, por ejemplo, 3 o 4 años, realizamos cambios en los filtros EPA, entonces, y queremos nuevamente realizar los ajustes, recurriremos a nuestra información inicial y ajustaremos los caudales en cada uno de los puntos de inyección de acuerdo a lo que ya se hizo inicialmente. De esta manera podemos hacerlo de una forma más rápida. Acá tenemos una fórmula para determinar la renovación de aire por hora. Entonces, los instrumentos generalmente nos dan caudales de metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es, sumamos el caudal de todos los inyectores de la sala, sumamos todos estos caudales y nos va a dar un valor total. Lo multiplicamos por 3.600 y lo dividimos entre el volumen del cuarto. Hay que utilizar siempre las mismas unidades de medida para no tener ningún inconveniente. Y nos saldrán las renovaciones de aire por hora. Hay anemómetros que nos van a permitir determinar la velocidad del aire. Al través del filtro, el filtro EPA, determinamos las velocidades y luego multiplicamos el área de inyección y tendremos el caudal. Es otro método. La otra prueba importante que tenemos que realizar es la integridad de filtro EPA. La prueba de integridad de filtro EPA, para ello vamos a inyectar un aerosol por la parte posterior del filtro, que es aguas arriba. Inyectamos un aerosol la metodología está detallado en la ISO 14644-3, donde nos indica es inyectar aerosol en la parte posterior a una distancia determinada el filtro para que le dé chance de que se mezcle con el aire al momento que llega al filtro esté a una concentración no menor de 15 microgramos por metro cúbico. Entonces tenemos esta concentración y empezamos a trabajar. Ustedes observan esta manguera, lo que está haciendo esta manguera, ha tomado muestra de la parte posterior del filtro, donde ha calculado el 100%. Luego de determinar el 100% de concentración, es ver el porcentaje que está pasando. La especificación es máximo 0,03% de partículas que pueden pasar con respecto al 100% que estamos inyectando. Lo que hace el técnico para determinar si el filtro tiene fuga es escanea toda la superficie del filtro. El 100% de la superficie del filtro es escaneado y luego es escaneado las juntas entre el filtro y el ducto. Y también tiene que estar herméticamente. Tiene que ser hermético, no tiene que haber fuga. ¿Qué pasa si hay fuga? Inmediatamente se tienen que tomar las acciones correctivas. Realmente las fugas se dan en este nivel. Entonces, la prueba de integridad de filtro o hermeticidad de filtro EPA se realiza para verificar que el filtro esté íntegro, esté reteniendo las partículas adecuadamente, que no existe una fuga en las uniones entre el filtro y el ducto, que esté correctamente instalado. Entonces, esta prueba consiste en, mediante un generador de aerosol, donde hay un líquido especial que se llama poliamida oleofina, llenamos el equipo generador de aerosol, nos genera un aerosol de un 95% del aerosol generado tiene 0,3 micras. El filtro EPA tiene que retenerlo. Los filtros EPA comentábamos de que retiene partículas desde 0,3 micras. Entonces los retiene y vamos a verificar en el otro lado que no pase más de 0,03%. Y para ello utilizamos un fotómetro. Igualmente este fotómetro tendrá que haber sido calibrado antes de utilizarlo.
El técnico que realiza la actividad tendrá que ser un técnico que también ha sido entrenado, que tenga la competencia para realizar esta actividad. Pues acá tenemos otro filtro EPA, igualmente están escaneándolo. La otra prueba que se realiza en la sala limpia es el control microbiológico. Entonces, lo que tenemos que ver es que la carga microbiológica dentro de la sala limpia. La buena práctica de manufactura nos da especificaciones para recuento microbiológico. Entonces, nos dice que el propósito de determinar que el nivel de concentración de organismos viables suspendidos en el aire en cada una de las salas de fabricación de la planta se encuentren dentro del límite establecido. Tenemos que incluir límites establecidos en las salas limpias. Para realizar las pruebas microbiológicas, en la BPM podemos encontrar dos metodologías. Un método por impactación y un método por sedimentación. El método de impactación que consiste en poner una placa con medio de cultivo en un equipo muestrador microbiológico, tomamos una muestra, 1 metro cúbico, o utilizamos placas por sedimentación por 4 horas, ¿sí? Dejamos disponibles las placas por 4 horas, y luego lo llevamos a incubar a una estufa en el área de microbiología, y finalmente después de algunos días nos entregará un informe de cómo va el recuento microbiológico. Tenemos estas dos metodologías. Acá tenemos en la imagen, acá tenemos contadores de partículas para métodos por impactación. Las buenas prácticas de manufactura nos da especificación. Luego que se han realizado los muestreos microbiológicos, se han incubado las placas, vamos a compararlo contra la especificación. Comparamos con la especificación y vamos a contrastar de que cumplimos con nuestras especificaciones y que será conforme nuestra sala limpia. Entonces, ¿qué hemos visto hasta este momento? Hemos visto, primero, y de forma general, cómo se diseñan las salas limpias. Las salas limpias tienen que cumplir con los requerimientos de las buenas prácticas de manufactura, que sean de acabado sanitario, que sea liso, que sea de fácil limpieza, que las luminarias, por ejemplo, que no estén sobresalidas, que estén enfocadas al techo. Veremos que los inyectores de aire que estén en la parte superior y los extractores que estén en la parte inferior, para que genere un barrido cada vez que se realice el intercambio de aire por hora, o la renovación de aire por hora. Tenemos que clasificar la sala limpia, hablamos de la importancia de que cumplía la unidad manejadora de aire. La unidad manejadora de aire es el corazón de lograr la clasificación de la sala. La unidad manejadora de aire tiene los filtros, el cual permite ir reteniendo las partículas hasta alcanzar un aire limpio que cumpla con las especificaciones. Comentamos también la importancia del mantenimiento preventivo, para proteger a los filtros finales, a los filtros 95%, al filtro EPA, que son los más costosos que tenemos. Y que esto va a depender del trabajo que se da en la sala limpia. Va a ser caso por caso, no hay una regla. Ustedes establecen la regla de acuerdo a la realidad de su planta. Luego hemos hablado que para que existe sistema por recirculación y existe sistemas a pérdida. Hablamos que los sistemas por circulación, si es monoproducto, no requerirá filtros EPA terminales, y si es multiproducto, requerirá filtros EPA terminales. En el caso de áreas estériles, tiene que tener filtros EPA terminales. En el caso de productos de sistemas a pérdida, si son productos no estériles, no requiere filtros EPA terminales. Si son productos estériles, sí requerirán filtros EPA terminales. ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado del proceso de calificaciones de una sala limpia. Hablamos el modelo B de las calificaciones, de las validaciones, que nos sirve nos da una ruta para terminar con éxito nuestra calificación de nuestro sistema. Hablamos de requerimiento usuario, hablamos de las especificaciones funcionales, las especificaciones técnicas, hablamos del análisis de riesgos. El análisis de riesgos es importantísimo, muy importante, para enfocarnos en las cosas que generan valor para nuestro proceso, para nuestro producto y para la seguridad, lo que genera el valor. Y alcanzar un costo óptimo, una inversión óptima, utilizando el análisis de riesgos. Para hacer análisis de riesgos tenemos que entrenarnos. Tenemos que entrenarnos para utilizarlo de manera óptima esta herramienta. Al hacer esta primera parte,
la segunda parte, que es la calificación de instalación, operación con desempeño. El éxito va a estar casi asegurado, cumpliendo la disposición de la primera parte. Luego hablamos de que cuando hacemos la calificación de las salas, hablamos de las diferentes pruebas que se pueden realizar. Como por ejemplo, hablamos de prueba de temperatura, prueba de humedad, recuento de partículas, pruebas de recuperación de sala, integridad de filtros, presiones diferenciales, etc. Todas las pruebas que se pueden realizar. Sin embargo, esas pruebas van a estar encaminadas de acuerdo al análisis de riesgo que realicemos previo a la calificación. Bien, hablamos que todos los instrumentos que utilicemos para calificar las salas limpias tendrán que estar calibradas. Y la calibración de los instrumentos tendrá que estar dentro, tiene que cubrir la medida de trabajo que estamos realizando. Es decir, si el trabajo, las mediciones realizamos a este nivel, entonces mi calibración tendrá que estar arriba de ella y abajo de ella, dentro del rango de calibración. Y esto es normativo. Nosotros somos la empresa Corval, como ya me presenté, mi nombre es Ricardo Giraldo, yo soy químico farmacéutico. Corval es una empresa que tiene un poco más de, cerca de 3 años ya en el mercado peruano. Nosotros somos representantes de la empresa Daehan Scientific, empresa coreana que comercializa equipos de laboratorio, y además tiene la distribuidora Daehan Scientific, que distribuye equipos de diferentes orígenes, japonés, alemanes, ingleses, norteamericanos, entre otros. Entonces nosotros representamos en Perú todas las marcas. Los equipos que comercializamos en el país, entre ellos, por ejemplo, tenemos estufas, hornos, cámaras de estabilidades, autoclaves, baños María, en la mayoría de los casos de tecnología coreana. Además de comercializar equipos de laboratorio, y también comercializamos equipos para hacer calificaciones a las limpias. También realizamos servicios. Damos servicio de calificaciones, de validaciones, servicio de calibraciones, de termigrómetros. Damos también servicio de traducciones técnicas. Contamos con personal especializado en el sector farmacéutico, hacer traducciones e interpretaciones. Tenemos la división que es entrenamiento y consultoría. En el caso de entrenamiento, hacemos entrenamientos in-house, hacemos entrenamientos abiertos en diferentes tópicos para el sector farmacéutico, enfocado principalmente a actividades de calificaciones, validaciones, control de calidad, aseguramiento de la calidad. Este año tenemos programado dos actividades importantes. Validación de sistemas computarizados para el sector farmacéutico, que ya en la buena práctica de almacenamiento del 2015, en la buena práctica de laboratorio, en la buena práctica de manufactura del 2018, la autoridad sanitaria está requiriendo que se validen los sistemas computarizados, desde que son críticos para el cumplimiento de las buenas prácticas. Dar seguridad al paciente, calidad del producto, calidad del proceso. Entonces, estamos desarrollando un simposio en validación de sistemas computarizados con expositores tanto nacionales como internacionales. Y también tenemos programado para realizar un diplomado internacional en calificaciones y validación. Este diplomado se va a desarrollar durante el año. Durante el año se va a desarrollar todos los sábados, descansando algunos que otros de acuerdo a los feriados nacionales de Perú. Los invitamos a participar, los invitamos también a visitarnos en nuestra página web www.corval.com.pe. En nuestra página web van a encontrar todas las actividades que realizamos, todos los eventos, todos los equipos que vendemos, entre otras cosas. Bien, entonces